Hey, qué bueno que estás aquí ya listo para el nuevo podcast. Quise tomarme este tiempo nada más para agradecerles porque están dándonos muy buena retroalimentación, por sus comentarios, por su apoyo, por su ánimo. He visto que están llegando nuevos suscriptores a los canales y plataformas y he visto que están haciendo reseñas. Si tú todavía no haces una reseña o una evaluación o le pones calificación a este podcast, te invito a que lo hagas. Es algo que no tardas mucho tiempo en hacer y que nos sirve muchísimo para que las plataformas lo distribuyan o lo promocionen más. Y bueno, les quiero recordar también que este podcast no tiene una línea de temáticas específicas. Lo único que quiero hacer es conocer gente, hacerles algunas preguntas de su vida, de cómo piensan, de cómo sienten, de por qué piensan así, por qué sienten así, por qué creen lo que creen, por qué son como son. Y yo espero que lo disfrutes junto conmigo. Yo lo estoy disfrutando bastante. Ahorita ya tengo una lista de próximos invitados que van a estar acompañándome y también va a haber algunos episodios donde voy a estar completamente solo compartiendo algún pensamiento, alguna reflexión. Y no te canses, la verdad, yo espero que aunque sean episodios largos, va a haber también episodios cortos, pero que sea algo que le aprendas a agarrar el saborcito. Y en esta ocasión, pues esta persona que viene hoy es fundamental en mi vida y no te pierdas ningún detalle, está increíble. Bueno, pues ya estamos en un nuevo episodio de Yo Soy y en esta ocasión me acompaña yo creo que el hombre con el que he pasado más años de toda mi vida y no sé si vaya a haber quién rompa el récord, porque Daniel puede ser que rompa el récord. No lo creo porque yo me casé a los 30 y Daniel espero que se case antes. Entonces, pues sí, los que ya adivinaron porque tienen rápida habilidad mental, está conmigo mi papá. El nombre de mi papá es José Luis Mera Salido, así que denle la bienvenida al señor padre de familia el conductor de este programa, de este podcast. Bienvenido. Dad, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias a Dios que muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Pues yo también. Qué intenso, ¿no? Sí. Oye, le dije a mi madre el otro día que platicábamos, le decía que una de las cosas que tengo dentro de mí indefinidas, y creo que no es nada más con ustedes como papás, creo que lo tengo también con mis tíos y de alguna forma hasta podría ser con mi hermana, es cómo referirme a ustedes, cómo dirigirme a ustedes, porque de chiquito pues les decía mami, papi, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y creo que yo no tengo tanto así como que un verdadero problema con seguirles diciendo mami, papi, pero creo que es algo que alguien ajeno a mí y a ti podría tener como en su opinión de pues, ¿por qué le sigue diciendo mami papi? ¿Me explico? Sí. Entonces creo que crucé por diferentes momentos de esta misma pregunta en mi cabeza y me estacioné, al menos contigo yo me estacioné en dad, ahí me quedé. Sí, lo último. Sí, o sea, no fue ni no fue ni papá, ni papi, no fue ni padre. Papi sí fue, yo sí me acuerdo, fue un chorro de papi. Hasta los 12 más. No es cierto, no. Sí. Definitivamente fue hasta de pérdida a los 18 años. Y ahorita yo sigo sin tener problema de decirte papi. También no sé cómo sea de tu parte, ¿verdad? O sea, porque posiblemente de tu parte sí es como que rayos, no me digas papi. Entonces, esto es algo que tal vez la gente normal nunca se cuestiona, pero como soy medio anormal, ¿cómo eso tiene alguna... No te provoca nada. La misma. ¿Te da problema que no te hable de usted? ¿Te da problema que te hable de tú? No, me gusta que me hables de tú. Porque sí me enseñaron, ¿no? Y a mis tíos, a todos les hablo de tú. A mi abuelita, a mis abuelitos les hablaba de tú. Batallo todavía para hablar de usted a la gente. Pero sé que hay muchos que a sus papás se conducen con ellos de usted, ¿no? Que por el respeto y que por la generación y por las canas. Sí. No, por mí no hay ningún problema. A mí me gusta que me digas de tú, que siento como que es más confianza. Oye, pero yo conozco gente que a sus papás les dice por su nombre o por su apodo. No, pues también, o sea, puede ser. ¿Cómo te sentías si que nunca me has dicho José Luis? Eso sí estaría raro. Yo ahí sí me sentiría raro. Ahí se sentiría como que la posición de un papá no hay que quitarle ese título, ¿se le puede decir? Ajá.
para nada más dejarle su nombre. No sé, ¿verdad? Es mi forma de sentirme. Y peor, gente, por ejemplo, mira, voy a ventilar aquí a Karina, pero en su familia, a su abuelito le decían carajo. No sé cuál sea la historia detrás, tal vez en algún momento nos la cuente. Pero cuando yo supe que a su abuelito le decían carajo, dije, qué raro, ¿no? O sea, al abuelito, ni siquiera al primo o al tío. Sí. Al abuelito, que es como que esta figura más tierna, de más respeto. Todavía de más respeto. Pues está raro, pero... ¿Tú cómo fuiste con tus papás? No, yo a mis papás sí les hablé siempre de usted. Siempre, ¿verdad? Mamá y papá. ¿Y con tus hermanos? ¿A ellos? Sí, o sea, solo de tú. No, pero jugando de usted, ¿verdad? Porque también nos has escuchado como que jugando. Cuando estamos simulando mucho respeto, nos hablamos de usted. Ok. Bueno, pues me siento bien contento, ¿da? de que vas a platicar conmigo. Como yo te también. Lo dije, va a ser una plática que principalmente la quiero atesorar para mí y que de alguna manera les vamos a dar la oportunidad a los radioescuchas. Ay, radioescuchas, ni sé cómo se les llama a los que escuchan podcast. Podcast escuchan, los del público, los oyentes. Les vamos a dar la oportunidad de que se entrometan de alguna forma. De acuerdo. No es entrometerse porque lo estamos invitando. Pues si es una invitación, es qué bueno que lo vean y qué bueno que de alguna manera les sirva a quien quiera que le toque llegar a escucharnos o vernos. Oye, ya hablando de que les sirva, de una vez en estos primeros episodios, yo sí les quiero decir que no hay como que una línea, ¿no? En estos podcasts no es como que hablamos específicamente de estos temas o seguimos estos lineamientos. Tú sabes que no hay preguntas fabricadas, no hay como que una escaleta que tengamos así que seguir, ni te platiqué antes de exactamente qué temas queríamos hablar. Es algo así muy, como se da abierto. Una conversación, ¿no? Una plática muy espontánea. Y de una vez aclararle a la gente que no es como de enseñanzas de cómo se debe de vivir, o de que a fuerza se tiene que pensar como nosotros pensamos, o de que, ¿sí sabes cómo? Porque sí. Luego empiezan a etiquetar el podcast como si tuviera alguna corriente y no la tiene. Ahí nos van a dar un estudio, ahí nos van a lavar el coco, ¿no? No, para nada. Yo alcanzo a captar que es como expresar tus experiencias y compartirlas, tanto aquí nosotros en este momento como en el futuro la gente que llegue a ver. Sí, y luego pues voy a invitar a gente de todo lo que se pueda, ¿no? No nada más de ciertas esferas sociales, sino de todo donde haya. Y no nada más de la familia, ¿verdad? Ahorita estoy contigo y pues voy a tratar también de meter a varias de la familia porque es un proyecto donde quiero gente con la que he tenido contacto. Ya tal vez muy después va a ser gente que no tenga ni un contacto con ellos. Nada que ver con ellos. Pero lo primero que quiero hacer es tu entorno. Enriquecerme a mí primero de todas las vivencias. No sé si te pasa, pero a mí ya ahorita tengo ya cierta edad y en estos momentos de la vida yo ya trato de acordarme de algunas cosas y ya no las tengo tan frescas, ¿eh? Sí. Entonces creo que un buen recuerdo y una buena forma de mantenerlo va a ser esto, de tener audios, de tener videos. Así que por eso te digo, es un proyecto personal que se abre al público y si alguien más toma la idea, dele, porque qué valioso ha de ser poder tener una plática grabada. Tú sabes que yo iba a empezar con mi abuela Elvira esta vez que veníamos de allá de Colorado, pero por la situación no se pudo. Y ya mis abuelos paternos ya no están. Pero imagínate que hubiera tenido esto, ¿verdad? Para hacerlo. La verdad sí es como un tesoro ahí que vas a tener guardado para ti y para las generaciones que siguen. Porque qué bonito va a ser, no sé cuánta gente después de mi descendencia, nuestra descendencia, si se puede decir, ¿no? Vaya a tener acceso a esto, pero estará bonito. Bueno, como tú sabes, hay una pregunta que va a ser cardinal siempre en este programa y es ¿quién eres, verdad? O sea, ¿quién eres? Es algo que puede ser una respuesta que no tiene respuesta muy precisa. ¿Quién soy? Pero ¿Tú cómo resuelves esta cuestión, verdad? Esta incógnita o esta pues, ¿cómo se le puede decir? Interrogante de tu identidad, ¿cómo lo defines? Pues la verdad nunca lo había meditado, pero soy un hombre que Dios
quiso hacer, que me creó, que me formó, que me puso capacidades, aptitudes, gustos, que me colocó en este plano, en esta tierra, porque como cristiano, como hombre de fe, yo pienso que hay diversos planos, ¿no? Espiritual, físico, el alma y el espíritu, ¿no? Que son temas bien grandotes, es un tema muy profundo, ¿no? O sea, ¿en dónde rayos están nuestros pensamientos? Donde yo aparecí fue aquí ya, como nací, sí, a través de mis padres, y me considero un ser humano muy, muy, muy bendecido, muy favorecido, muy, muy protegido por el mismo Dios. Después de Dios, mis padres. Después de mis padres, mis consejeros, mis líderes espirituales. Y me tocó también en bendición, pues, estar al frente de esta familia, ¿verdad? Tenerlos a ustedes como hijos, que es otra de las maravillas que recibí de Dios. Si somos así medio sangrones y medio exagerados, acabas de definir a la mayoría de los hombres, ¿verdad? O sea, a muchos hombres. ¿Qué es lo que tú podrías decir de quién tú eres que no englobe tanto a casi todo el género masculino? Porque obviamente entiendo que eso eres, ¿verdad? Y tal vez algunas de las cosas que te distingan pues sea la fecha en la que naciste, el género, quiénes son tus papás, en qué lugar geográfico, tus huellas digitales, todas esas cosas que nos hacen individuales. Pero en tu forma de comprender y de percibirte, ¿cómo te gusta o cómo sientes que podrías responder esta interrogante milenaria? Pues antes era uno más, uno más, pero a partir de que yo fui convertido, que fui transformado, pues ya no me siento uno más. Ahora soy un hijo de Dios y de eso en todo el mundo no hay otro hijo de Dios igual a mí. En todo el mundo no hay otro ser humano que sea tu papá aquí en la tierra. O sea que pudiste haber contestado, soy tu papá. Sí, soy tu papá y nadie más puede, nadie se puede colgar esa medalla, ¿no? Okay. Ni que es el papá de Reina, ni que es el abuelo de Daniel o el abuelo de Josué, el abuelo de Gadiel, y esta es nuestro núcleo, ¿no? Y eso es lo que me hace diferente a muchos, y a lo mejor en muchas cosas soy igual a la gente, la más normal, pero en eso pues nadie me puede igualar. Muchos papás en este mundo, en las iglesias en las que hemos estado, nos han comentado, oye, qué afortunado fuiste por haber tenido estos muchachos. Y sí, tú sabes que... ¿Tú crees que sea que tú fuiste afortunado de tenernos o que nosotros fuimos afortunados de tenerte o fue una como relación ahí de beneficio-beneficio donde los dos ganamos? O sea, ¿tú crees que si hubiéramos nacido en otra familia, la familia hubiera sido la bendecida o nosotros los afectados? ¿Sí me explico? Sí, yo creo que es un premio para mí más, porque ser tu papá es algo que no tiene manera de calificarlo, pues. No tengo palabras para decir, ay, es lo máximo, y yo he visto... En mi misma familia, ¿verdad? He visto problemas que suceden con los hijos y ay, cómo rebotan en los padres. O sea, repercute completamente todo su actitud, su accionar en la vida, les va pegando a los papás, ya sea para bien o para mal. Y para mí, casi el 100% de las cosas ha sido para bien. Oye, pero ahí fue porque nos dieron disciplina, porque nos dieron educación, porque nos instruyeron en la fe. ¿O de plano fue porque nacimos y...? No. Es un plan de Dios. Nuestra vida, cuando atendemos al llamado de Dios y a la voz de Dios, nos metemos en su camino. O sea, es un plan de Dios y Él quiso hacerlo así. O sea, en gran parte me tocó a mí. Pero hay muchas influencias en tu vida que le tocaron a tus maestros, a tus compañeros, a tus socios, a tus padres, a tu hermana, pero nada es gratis en esta vida, o sea, todo ha tenido un costo y tú sabes que no ha sido fácil. Tu desarrollo desde pequeño hasta la actualidad
ha sido una escalera que siempre has tenido que esforzarte por subir. Y así es la vida de todos, de cada uno de nosotros. Ajá. Oye, tal vez más adelante platiquemos un poquito de dónde aparezco yo en tu vida, pero ahorita vamos a enfocarnos en ti, ¿sale? O sea, ahorita se trata de ti. ¿Cómo era tu entorno cuando naciste? ¿Cómo era México? ¿Cómo era Chihuahua? ¿Dónde naciste? ¿Qué época era? ¿Qué caracterizaba la situación en el país o en la región? La situación en aquel entonces, que estoy hablando de la década de los 50, a finales ya de los 50, era pues después de la Segunda Guerra Mundial. Era mucha pobreza en este país, se había terminado la revolución ya hacía algunos años, pero todavía prevalecía la pobreza. Y para colmo, yo nací en Ciudad Madera. ¿Tú naciste en Madera? ¿Mis abuelos? En aquel entonces todavía no era ciudad, era un pueblillo. Que se llama Madera porque producían madera. Producían madera ahí por la sierra. Siguen produciendo, ¿no? Ya no tanto, porque ya estaba muy limitado al corte de árboles, la tala de árboles y todo lo clandestino se come a lo legal. Entonces el gobierno pues puso muchas medidas para cuidar la naturaleza. Entonces en aquel entonces mi abuela era la partera del pueblo. Y de todo el pueblo. De todo el pueblo. Sí, ella llegó como enfermera después de que... La revolución la vino aventando desde el centro de México hasta acá, hasta esta sierra, la Sierra Madre Occidental, y mis abuelos quedaron en Madera. Mi abuelo, porque trabajaba la madera, era carpintero, y muchas cosas era, pero entre ellas era carpintero y mi abuela enfermera. Oye, entonces cayeron así. Al puro centavo. Sí. ¿Qué tal si para el registro dejamos los nombres? ¿De ellos? Sí, de mi bisabuela y de mi bisabuelo. O sea, mi abuelo se llamó Eduardo Salido López. ¿Nomás Eduardo? Eduardo Salido López. No tenía dos, entonces era así, se casó. Tenía 7, 8, 9 hermanos, no supe. Cuando me pones Eduardo, cuando me ponen Eduardo, ¿era relación por él? Sí, okay. Eso fue una manera de honrarlo, honrar su memoria y también como queriendo que la unción de Dios pasara así, porque él fue pastor en aquella ciudad, fue uno de los primeros pastores que circuló desde esta ciudad capital hasta aquella. Eduardo Salido López. ¿Y mi bisabuela? Rafaela Salido Aranda. A Rafaela Aranda, no me acuerdo el otro apellido. Okay. ¿Y ellos habían nacido en Madera? No. ¿Quieres contarme lo que te acuerdes de ellos? Pues la verdad es que no sé bien la historia. Mi abuela vivía en el DF, era de una familia acaudalada, pero por causa de mi abuelo, que se quisieron formar una familia, a mi abuela la desheredaron. Ellos tenían hoteles, tenían construcción, tenían negocios, y la desheredaron. Entonces, al momento de que se casó mi abuela con mi abuelo, que fue su segundo matrimonio, porque ella la casaron desde los 12 años con un hombre chino. Antes así era, o sea, se negociaban. Los papás, era su manera de hacer dinero. O sea, te vendo a mi hija, pero te casas con ella y le ayudas, le das tu nombre, te la llevas, y ellos se quedan con el dinero. Entonces, pues así sucedió. Ella, aunque no quisiera, la casaron con él, pero luego se puso fea la revolución. Le mataron al esposo. O sea, ¿lo asesinaron? Sí, pues él era chino, era aquí un invasor, estaba peleando contra la revolución, o sea, contra el ejército de mexicano. Los revolucionarios era: sáquense todos los que tienen las manos puestas en nuestro país para sacar provecho, ¿no? Sí, corrieron franceses, corrieron chinos, uno que otro americano, que no había tantos. Pero entonces fue una víctima de la revolución. Sí. Este que hubiera sido de alguna forma mi bisabuelastro. Sí, ¿verdad? Sí. Pero pues los papás de mi abuela fueron los beneficiados, porque pues se quedaron con bastantito capital, pero mi abuela no, jamás alcanzó un peso de esa negociación. ¿Ella nació en Ciudad de México o ella se fue a Ciudad de México? Creo que nació allá. Creo que nació allá. Algunos de sus hermanos nacieron allá. Mi abuelo ya no nació allá, él sí era de por acá.
Eduardo, pero se conocieron y luego hicieron su familia y ya se vinieron para acá. Se la trajo mi abuelo. ¿Tienes alguna noción de cómo se conocieron? No. Tú ya... Pues teorías, pero no nada. Tú a partir de lo que te acuerdas es de que ellos ya estaban involucrados en el trabajo de ayuda a la comunidad a través del ministerio. No, cuando mi abuelo se trajo a mi abuela para acá, se vinieron huyendo. Entonces mi abuelo ya era cristiano y quería ayudarla y se casó con ella y se casaron en la iglesia aquí donde mi abuelo era un mano derecha de un líder evangélico que fue el fundador de la Misión Evangelística Mexicana, don Ezequiel Vargas. Y él lo empezó a capacitar y empezó a salir con él y con otros de su misma generación a evangelizar los pueblos alrededor de esta ciudad. Y lo más cerca pues fue aquí de Cuauhtémoc, Parral, de esas ciudades de por aquí cerca. A Juárez casi no lo mencionan, pues. Casas Grandes, Gómez Farías, Ciudad Madera, y así toda esa zona la fueron evangelizando con mi abuelo. Tu bisabuelo. Creo de esas cosas que se te quedan como en parte que no sé si es verdad o una cosa que sí te dijeron, pero que tal vez la tergiversaste. ¿Era mi bisabuela era mayor que mi bisabuelo? Pues noto que no... No tengo el dato, la verdad. O sea, siempre, a mí se me figuró siempre que no era mayor. Que no. Y también por la fecha de la muerte de él, murió como 20, 30 años antes que ella. ¿Sí? Ok. ¿Qué te acuerdas de ellos? Pues eran geniales. ¿Tu vida con abuelos cómo fue? Yo era uno de los chiples, Benjamín y yo éramos chiplones y fuimos de los pocos que anduvimos viajando con ellos. Yo me acuerdo que en sus viajes misioneros, de muy pequeños, ahí nos llevaban. A mí me llevaron 2 veces una vez a Parral, otra a Buenaventura, 3 veces, y otra a Cuauhtémoc. Y los acompañaba, yo ahí estaba, no sabían nada de qué andaba haciendo, pero yo me lo pasaba muy bien con ellos, me consentían. No había cosas con que chiplearnos, que un dinero, que una... No, lo que... pan, era todo lo que... Pero te daban mucho cariño y mucho amor. Mucho cariño, sí, eso sí me acuerdo que eran geniales. Eran risueños, eran serios, eran... Mi abuela era muy seria. Sí. Y mi abuelo era bien juguetón, muy como todos los hombres, ¿no? Sí. No te creas. ¿Alguna anécdota que tú tengas de una vivencia con ellos? Con mis abuelos. Sí. Ay, pues muchas. Una vez me acuerdo que andábamos cazando venados con algunos tíos, o sea, sobrinos de mi abuelo, y llegamos a un terreno donde eran colinas así grandísimas de pinos, y todo estaba blanco, poblado así de nieve, así. Acaba de nevar y nosotros andábamos por las faldas de los cerros, y mi abuelo dijo: mira, mijo, esto es una pistola. Y agarró un cuchillo así como machete y cortó una corteza de árbol de pino. Y yo dije, ¿cuál pistola? ¿Esa es una pistola? Y se puso a hacerle con la navaja con la que cortó la cáscara del pino. Y en 3-5 minutos ya tenía una pistolita así de maderita. En aquel entonces. Era un juguete. Era un juguete, ahora es un arma de... ¿Cuántos hijos tuvieron? O sea, ¿cuántos tíos tuviste de parte de mis bisabuelos? Mis abuelos tuvieron la pequeña cantidad de 25 hijos. 25 hijos. Okay. 25 hijos, de los cuales, por la misma época en que vivieron, en que nacieron, murieron muchos. Mi abuela tenía partos múltiples. Tenía de 2, de 3, de 4. En una ocasión tuvo quíntuples, y de esa camada, sí. Nomás tu tía Loida, mi tía Loida, tu tía abuela Loida, fue la sobreviviente, la única sobreviviente. ¿Se morían al instante o...? Algunos se morían inmediatamente, otros después por fiebre, otros
por enfermedades, que había gripas muy, muy tremendas. Wow. Y entonces... Y no había medios de salud, o sea, se morían muy fácil los niños. Yo tengo un recuerdo de ir a visitar Madera y que había una casa y que dentro de esa casa había una casita igualita a la casa grande pero hecha de madera. Ah, sí. Es que mi abuelo, por ser carpintero, hizo su prototipo de casa. Y claro que no la hizo inmediatamente. Primero hizo el cuarto del centro donde entrábamos y salíamos por un lado y salíamos por el otro lado. Un cuarto y ahí era cocina y todo. Y luego después ya hizo el cuarto de enseguida y luego el de enseguida. O sea que antes las casas se podían hacer así. Como iba creciendo la familia, iban haciéndole cuartos. Agregando. Entonces al último ya quedó aquella forma de la maqueta que tuviste, era su proyecto. Y él desarrolló la casa así como quedó su plan desde un inicio y le quedó muy igualito. Y luego también me acuerdo, digo, ahora yo estoy sacando de mi propio estuche de recuerdos, ¿no? Pero me acuerdo que de repente en nuestra casa, adentro de las Biblias, había unos papelitos que tenían figuritas como de árboles o como de caballos con un jinete, que eran hechos con recorte. Y si no me equivoco, decías que o la había hecho un tío o la había hecho el abuelo o alguien que tenía una pericia muy intensa con las manualidades. Sí, tenía... Ya ves que mi abuela se casó 2 veces. O sea, cuando ella tuvo entre 14 años y 16 años, tuvo 2 hijas, que eran mezcla chino y mexicano. Y los esposos de ellas, pues sí eran chinos. Órale. Entonces, esos tíos tuvieron un hombre que se llamó Jonatán. Un primo mío que se llamó Jonatán, pero traía toda la cultura de los chinos. Entonces se fue a Estados Unidos y allá se perfeccionó y ella fue un maestro del origami y quién sabe qué tantas cosas manuales. Y las cosas fabulosas que hacía eran los recortes de figuras, como esos caballitos que tuviste recortados, con tijeritas así, esas con las que nos cortamos los bigotes y la barba. Con esas hacía así en un instante la figura. Muy bonitos. Sí, estaban increíbles, o sea, porque los árboles tenían el follaje, pero luego tenían por en medio como lugares por donde cruzaba vacío, ¿no? Donde no había follaje. Muy, muy intenso. De mi abuela, de mi bisabuela, a mí sí me tocó tenerla y también me acuerdo que en una parte de esa casa de madera había un cuarto en el que nos asustaban de que nos iban a meter y que era un cuarto que estaba lleno de frascos con feromol, ¿se llama? Formol. Sí. Y adentro había bebés que habían muerto en el vientre de su mamá o que al nacer habían muerto. No, todos murieron en el vientre de la madre. A mi abuela en toda su vida de partera no se le murió un niño al nacer. Nunca murió un niño. Incluso mi hermano, Gustavo, nació muerto y lo revivió. O sea, tanto con oración como pasándolo de un líquido frío que era, creo que agua fría, agua caliente, y lo volteaba así como si fuera un muñeco y lo hizo reaccionar, pero tardaron 2 horas y media en revivirlo. Wow. Por poco y muere, pero mi abuelita tenía ese tipo de habilidades. Wow. Sí, mi abuelo, la carpintería era fabuloso. Todos los juguetes que nos hacían, nos los hacía de madera. Nos hacía riflecitos, columpios, nos hacía triciclos de madera, así como es el triciclo todo ahora, era de pura madera, cosas con la madera y nada más. Lo hacía rodar, sí, llantitas de madera y todo. La única cosa que era de metal era como la cadena del engrane. No tenía cadena ni nada, tenía en el centro, tenía un valero de la llanta de adelante y luego tenía unos alambres. Y eso era de metal. Pero eso es lo único. Y los pedalitos y todo eso eran de madera. Estaban muy bonitos. Ok. Me acuerdo también que que mi bisabuela me decía mi Lalito, ¿verdad? ¿Hay alguna cosa que tú te acuerdes que me puedas dejar a mí de ese cariño que ella me tenía? O sea, algo que tú tengas muy presente, pero que tal vez no haya pasado por acá. Yo me acuerdo que mi abuela cuando nació Reina, pues le dio mucho gusto, nos felicitó y todo. Y muy feliz porque pues era su primer bisnieto. De toda su descendencia, Reina era el primer bisnieto.
pero no se comparó a cuando naciste tú, que te pusimos Eduardo, porque pues Eduardo era su esposo, mi abuelo. Entonces ella siempre fuiste su preferido y siempre te quería cuidar y siempre te quería tener en sus brazos y te enseñó cosas, te enseñaba a jugar así con los dedos y te hacía unas sombras así en la pared con figuritas y ella muy, muy emocionada contigo porque te llamabas Eduardo. Y de alguna manera como yo pienso que oraba más por ti que por Rey. Los demás. Sí. Murió en los 90, ¿no? ¿Tú te acuerdas qué año fue? 98 creo. Ajá. ¿Fue la primer pérdida que tú tuviste? No, pues mi abuelo ya había muerto. ¿A ti te tocó vivir la muerte de mi bisabuelo? Eso fue en el 69. Ajá. Sí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía... ¿Eras niño, adolescente? No, era jovencillo. ¿Qué te era acuerdas? Adolescente, tendría que 12 años. Me acuerdo que nos dijeron, tenemos que ir a Madera. Y vamos. Ok, murió su abuelo, pero no nos querían dejar entrar a verlo. Y pues fue muy triste porque mi abuelo, como te cuento, era bien consentidor y bien, pues muy lindo. O sea, todos sufrimos mucho que haya partido tan pronto. Murió de complicaciones por el azúcar. Desde aquel entonces. Y también una de las cosas que él hacía era dulces. Sí, se inventó una máquina para hacer de esos como que parecen costalitos como melcochas le llaman, que le dan así y luego van corriendo y luego le van cortando así. Era una máquina que lo hacía solo. Ok, entonces a todos se pusieron muy tristes con la partida de mi abuelo. ¿Que cambió algo en la familia? ¿Tú te acuerdas de algo en particular después de eso? Como que pues hubo un vacío, ¿no? Y ya para ese entonces mis papás estaban pensando en hacer algo con su vida ya en su madurez, ¿no? Y creo yo que a partir de ese momento como que tomaron más las riendas de lo espiritual en cuanto a su propia vida, en cuanto a la vida con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, mi papá, con los hermanos en la iglesia, tomaron otro tipo de control. Mi mamá empezó a compartirnos que ella quería dedicarse a servir, a ministrar la palabra. Como que mis abuelos tuvieron un instituto o algo así, ¿no? Una preparación bíblica o fueron a una escuela así. Sí, ahí en la misma misión evangelística donde te digo que estuvo mi abuelo antes de traerse a la abuela de allá del centro de México. Ahí era instituto bíblico. Y ya después que pues crecieron los hijos de mi abuelo y mi abuela, que ahí venía mi mamá, se le trajeron a estudiar al instituto bíblico. Y ahí conocí a mi papá. Y ahí se hicieron novios, ahí hicieron su boda y empezaron su familia, ya estando ahí en la misión evangelística mexicana. Oye, me voy a regresar tantitito porque me acabo de acordar que hay un milagro que no me acuerdo de los detalles, pero algo como que mi bisabuela murió o mi bisabuelo murió y luego alguien oró por él o por ella y luego volvió a vivir. Que ya hasta tenían un tendido en la casa, pero no me acuerdo detalles. Pues había muchas epidemias como ahora, pero antes no había medios, ni hospitales, ni recursos. Entonces mi abuela fue la que murió por una de esas enfermedades que se hicieron así, epidemia, que no quedaron registradas tanto como las actuales, ¿no? Pero murió, y entonces estaban velando los hijos de ellos, estaban jóvenes, estaban jovencillos, entre los 10 y los 16 por ahí, porque eran tantos que los 8 que quedaron en ese margen. Y mi abuelo no estaba, y luego regresó de donde andaba, porque andaban trabajando con el evangelista que era
el líder de la misión evangelística, y cuando regresaron directo, que ya murió Rafaela y que se fueron al velorio y se pusieron a orar por ella. Y eran personas de fe que no te imaginas. Ahora no se ve ese tipo de fe en la iglesia moderna. O sea, vamos a orar por ella y Dios la va a sanar. O sea, ahorita hasta sería algo imprudente, ¿no? Ahorita sería tomado en cuenta como un, ay, no te pases. La verdad que sí. Pues pasaron horas orando y la levantaron. Qué impresionante. Y la levantaron. No supe yo así de primera mano, no. Era lo que yo escuchaba con mis papás. Mi mamá era una muchachita, que también mi mamá tuvo su propio milagro, ¿no te acuerdas? ¿Cuál? Que fue ciega. Ella quedó ciega como a los 4 o 5 años. Se enfermó por una de esas enfermedades de infecciosas, que le cayó algo en los ojos y quedó ciega. Y oraron por ella, la pusieron en un cuarto, en uno de los cuartos esos donde guardaban los frascos esos que nos usaban para disciplinar, donde había tantos bebés en frasco de formol. Y ahí ella no sabía que estaba eso, pero ahí la pusieron era su cuartito. Y ahí no pasaba, o los otros cuartos, sellaron todas las puertas y ventanas con madera para que no entrara luz, porque la luz le lastimaba mucho, así, le lastimaba como un cuchillo. Así dice ella, así decía ella. Entonces sellaron todo, que no le entrara ni tantita luz. Su ceguera era como de vislumbre, ella veía blanco así. Entonces, al paso de los tiempos, siguieron orando por ella y no la sacaban de ahí. Y siguieron orando hasta que un día dijo mi abuela, ya es tiempo. Dios me mostró que ya va a ser sana. Y luego fue mi abuelo, fueron los dos, oraron por ella otra vez, le quitaron las vendas, pasaron como 6 meses, algo así, ella ciega. Y luego, pues ya no veía tanto el deslumbre ese, le fueron quitando la venda, y luego le lavaron los ojos, le quitaron mucha suciedad que tenía como tipo pus, le lavaron, le echaron antiséptico, no sé qué cosas nos decía ella que le había puesto, y que habían orado una vez más por ella, y que al quitarle los ojos y le dijeron abre los ojos, y iba viendo ya poco a poquito. Wow. Y que decía que primero los veía así como una mancha, mueve la mano, y que ya veía que le movían la mano, pero no distinguía los dedos ni las figuras bien, y también fue sana. Son unos milagros bien sototoches. Vamos a brincarnos ahora entonces a la parte en donde ya eres a enfocarnos a la parte de ya mis abuelos, tus papás, mis tíos, tus hermanos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la vida en casa? ¿Cómo fue ser tú, verdad? Eres el segundo de 6 hermanos que sobrevivieron, pues, porque también si quieres platicarnos de cuántos hermanos más hubieras tenido. Nació mi hermano Benjamín en el 56 y yo nací en el 57. Ah, sí, es cierto. Y Eva y Gustavo nacieron en el 58 y Elizabeth y Antonio nacieron en el 59 y luego nacieron otros 2 gemelitos que murieron los 2 y luego nació Carmen. Y luego nacieron otros 2 bebés que también murieron al nacer. Sí, que van a ser 11. Sí, algo así, 10, 11, no me acuerdo ni bien cuándo fue, pero pues en aquel entonces era casi común, ¿no? Era lo más normal del mundo. Que dijeran cuántos hijos tuviste y cuántos se lograron y todo. Ajá. Pero pues fuimos muy felices, muy afortunados. Porque por el hecho de que ellos habían sido ya educados en una iglesia, ya tenían una formación de ministerio, que podían predicar y podían compartir y podían abrir sus propias células de culto. Ellos ya eran buenos padres, muy buenos padres, siempre procuraron lo mejor para nosotros. No teníamos recursos.
no tenía por qué. ¿Qué pasaba? O sea, si trabajaban, pero ¿cuál era la limitante? ¿Que eran muchos hijos? Eran dos cosas, que éramos muchos y que mi papá era la única fuente de ingresos y que su trabajo era con la Misión Evangelística Mexicana. Eso no quiere decir que era un mal trabajo, él trabajó de impresor, de linotipista, por muchos años con el hermano Ezequiel Vargas. De hecho, pues fue el que escogió él para pasarle ese trabajo. Y se le pasaba horas y horas y horas y todos los días. Y era muy poco lo que le podía pagar la iglesia por ese trabajo. Pero a cambio, también nos dieron muchas cosas. Nos dieron una casa en la que vivimos ahí en la Séptima, enfrente de la iglesia. Un tiempo, cuando mi abuelo fue pastor ahí. O sea, mi bisabuelo Eduardo fue pastor en Chihuahua. Sí. Ah, caray, pensaba que allá en algún lugar de la sierra. No, al tiempo en que murió aquel evangelista, que era Ezequiel Vargas, era el superintendente de la organización esa, de la Misión Evangelística Mexicana. Mi abuelo tomó su lugar como superintendente y él era el que organizaba pues todas las conferencias misioneras, todas las reuniones a nivel iglesia. En aquel entonces era una organización pues la más grande. Aquí no había tanto como metodista y bautista, ¿no? ¿Era una denominación Era también? una denominación. Ok. Y era la que tenía más auge. Sí, porque era la que tenía más frutos. O sea, tenía más iglesias aquí y allá, y en las colonias, y en los ranchitos y en las ciudades. Esta organización evangelística, no me acuerdo cómo es el nombre, Misión Evangelística. Yo tengo un recuerdo de algo de la iglesia Puerta Abierta. Esa era la iglesia donde estaba el pastor. Entonces, algo se modificó y luego ellos terminaron siendo parte de la denominación metodista. Al revés. Primero fueron metodistas y fue después una rama de la metodista, fueron evangelísticos. Ok, muy bien. Y pues de todos modos fue mucha bendición que mi papá tuviera ese trabajo, porque a poco, a mucho, pero todos comimos y todos tuvimos donde dormir. Y ya la etapa bonita de la infancia y ya se acabó. Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Ahorita apenas tengo un hijo, estamos esperando el segundo. Es una pregunta que puedes encontrarte miles de respuestas, pero quiero saber tu respuesta, ¿verdad? Si tú tuvieras que escoger por mí cuántos hijos tener, ¿cuántos decidirías? ¿Sí, yo? Sí. Mira, yo quería tener 5, 7. Yo. Entonces, para mí no estuvo bien porque pues no se pudo. Pero para ti yo quisiera uno que tuvieras, ahora como soy abuelo, que sé cómo se disfrutan los nietos y todo, yo quisiera que tuvieras 4 mínimo, 5, 6, 7, los que tú que alcances a tener. Los que alcances a tener. Y a educar y a mantener. Bueno, esta pregunta iba encaminada para allá, ¿verdad? Tú mismo acabas de platicar de que con poco, con mucho, comieron, vivieron, disfrutaron. ¿Tú piensas que eso es un factor determinante para decidir el número de hijos, o que debe de estar en un segundo o tercer plano? Pues en estos tiempos ya no sé qué es lo mejor, porque por el egoísmo no humano, uno dice, ay, qué bonito tener otro nieto, o qué bonito que tengas otro hijo, pero es complicado, la situación ahorita ya no es la misma de lo que era. O sea, ¿tú la ves peor, mejor? Pues está mucho mejor en muchos aspectos, ¿no? La vida ya es más fácil, ya antes para nosotros. Pero todo sigue habiendo gente humilde, gente con pocos recursos. Tú sabes la situación de la gente que vive allá por el cerro, y en toda la periferia está igual. O sea, las únicas zonas donde no se afecta esto es en la que está creciendo, la norte y a este lado de la ciudad, donde hay pura gente rica. Pero la gente tiene necesidad, tiene mucha necesidad. Pero aquí, en nuestro caso, tú tienes los medios, y si no los tienes, los vas a tener. O sea, tienes la educación, tienes muchas cosas que en aquel entonces no había. Entonces, por ese lado podría ser, pero por el lado de la situación mundial, la salud, los gobiernos, las ideologías, sí, las crisis, la decadencia, las epidemias. Todo eso te hace pensar que mejor contente y
y cálmate con los hijos. Me hace pensar que va a ser una situación, entre más días pasen, más difícil va a ser la situación en las familias, para el sostén, para la educación, para la seguridad. O sea, a cualquier persona la van a secuestrar para pedirle dinero, a cualquier persona van a robar para quitarle comida. O sea, la situación viene cada vez más fea, ¿no? Te voy a preguntar porque no sé, ¿verdad? ¿No pasaba en tu época? ¿No? O sea, no estaba tan fuerte la delincuencia, no estaba tan fuerte ni los vicios, nada. O sea, era una situación de mucha paz la que nosotros vivimos en nuestra infancia y en nuestra juventud. Bueno, comparativamente, ¿no? O sea, hablando en cuestiones morales, éticas, o en qué parámetros lo medirías. O sea, la honestidad, los valores, la corrupción, o cómo. Pues fueron unas generaciones donde se acaba de salir de una guerra mundial. Entonces había mucha crisis en todos los países, más los latinoamericanos. Entonces las familias salían adelante en base a esfuerzo, a mucho trabajo. A nosotros mismos nos tocó hacer eso, las colitas de esa crisis económica que hubo a nivel internacional, con ciertas excepciones de países poderosos, pero todo fue muy difícil. O sea, simplemente el hecho de que yo no tenga estudios te dice, ¿por qué no tuviste estudios? ¿No quisiste o qué? No, la situación así nos orillaba, pero pues Dios siempre tiene un plan y siempre nos cuida y nos protege y nos respalda. Entonces, yo no te diría no lo hagas porque no te conviene, no debes hacerlo. No. Simplemente si Dios te pone en tu corazón, si Dios confirma ese plan, ten los que Dios te dé. Si no, mejor aguántate. Ok, voy a entrar, tal vez me voy a desordenar un poquito en la cronología, pero estás entrando en algo en donde a mí me gustaría preguntarte. Obviamente el mundo ha cambiado horrores desde que naciste hasta ahorita, ¿no? O sea, si yo, siendo del 82, yo ya siento que el mundo en el que estoy ahorita es un mundo completamente distinto al mundo en el que nací. Creo que todavía es mucho más acentuado lo que a ti te ha tocado ver del proceso del avance de la tecnología, la comunicación, muchísimas cosas, ¿no? Inclusive el crecimiento de nuestro propio país, que en la década de los 50 pues era una población muchísimo menor. Chihuahua, sí, ahorita todavía siguen diciendo que Chihuahua es un pequeño rancho, ¿verdad? O un rancho gigante. Cambian las cosas en las cuestiones externas, pero también cambian las cosas en cuestiones internas. Y a ti te tocó vivir un cristianismo o una fe, llamémosle muy conservadora, y luego de repente ahorita podemos llegar a ver una fe que yo no creo que sea liberal, pero que permite cosas que en tu tiempo no se permitían, inclusive se prohibían, se censuraban, se cancelaban, se criticaban también. Y que ahorita son casi que se promueven. Sí, muchos cambios. También la iglesia tiene sus culturas, ¿no? Entonces te quiero preguntar, tú que ya viviste estas transformaciones tan intensas, ¿cómo te lo tomaste? ¿Te lo tomaste a pecho? Primero a pecho, después cambió un poquito tu perspectiva, porque son cambios internos muy bruscos, de formas de pensar, de formas de creer, de formas de sentir, de formas inclusive de conducirte, de vivir, de estimar el sistema o de desestimarlo. ¿Cómo le hiciste para lidiar con estas rupturas, desilusiones? ¿O no las tuviste? ¿O cómo fue que se te dio? Pues la verdad yo no tuve muchos paradigmas en eso, porque como sabrás, nacimos en la iglesia casi. O sea, desde mis primeros días ya estaba yo en la iglesia, ya era de los parvulitos, ya era de los niños, ya era de los adolescentes. Y se fue dando, ¿no? Que en la iglesia participábamos y todo, y nos decían cómo comportarnos, y veíamos a las niñas cómo eran, y mis hermanas, cómo las hicieron comportarse a mis papás. Cuando dio el cambio más brusco, según yo, fue ya después de los 90s,
O sea, hasta los 90s, 80s, 90s todavía estuvo muy tranquila la... O sea, toda la curva no se disparaba. No, pero ya que empezó Internet y que empezaron las parabólicas y que empezaron las megapantallas en el cine, las salas multicinema, y todo eso abrió el panorama. ¿La forma de pensar? No. ¿La forma de qué? La facilidad de que un niño, un joven, se vaya a donde se quiera ir y sin control. O sea, a lo mejor a ustedes todavía no les tocó bien porque crecieron su infancia y su adolescencia todavía dentro de esa década y estábamos en la iglesia y casi todos los días teníamos reunión y las maestras siempre muy, muy recatadas, les decían que estaba bien y que estaba mal y ustedes acataron y fueron obedientes. Pero ahora ya no, ahora los niños están creciendo a un lado de un teléfono celular donde ves de todo. Donde lees, donde lees de todo. Donde estás expuesto a ideas que no son nada más las ideas que te han tratado de inculcar. Tu cultura, bueno, la cultura de los niños de ahora ya no depende de los papás y de los maestros, ni de los maestros de escuela dominical. Ahora dependen de YouTube, de las redes sociales, dependen de los chats, dependen de los grupos. O sea, ¿con qué grupo está tu hijo? Va a depender, va a dirigir su mente para un rumbo en la vida. Y eso es muy peligroso. O sea, tú lo ves con mucha gente, con muchos jovencitos, con muchos adolescentes que eso lo están usando nomás para lucirse, para sacarse una foto más guapa, más bonitas, más sexys y a publicarla. Y están creciendo en un ambiente demasiado relajado, donde nadie les pone límites. Antes los papás y las mamás les poníamos límites a ustedes. Y gracias a Dios que se ordenaban, se sujetaban a esos límites. Ahora ya no. Ahora... Obviamente para todo hay excepciones, ¿verdad? O sea, sí. Dentro de toda esta generalidad debe de haber alguien que aún mantiene el control dentro de su casa. Tú, como una persona que representa a esa generación, ¿qué les dirías a los papás de esta generación? O sea, ¿qué alerta o qué consejo o qué les dirías? Es que yo veo que le estás regando bien feo aquí, deberías hacerlo de esta forma. Y obviamente yo sé que en decir está muy fácil, pero de todas formas, si fuera lo único que pudieras hacer, decirles, ¿verdad? Como toma las riendas de qué y por qué y valora esto, por qué. ¿Qué les dirías? Que se pongan muy listos, que atiendan mucho a los hijos o a los nietos, o más bien a los hijos, porque a los abuelos ya no nos corresponde educar a los nietos. Me quisiera poner en el ejemplo de que a Josué y yo ya no tengo nada que ver con su educación, ni a Daniel voy a tener, ni a Gadiel. O sea, como que no hay un mandamiento bíblico de que es tu responsabilidad. Es del papá. Puede llegar tu influencia y de alguna manera puede él, a través de ustedes, tomarte como algún consejero o algún referente en algún momento. Si fuéramos amigos y si nos juntamos mucho, claro que sí. O sea, me gustaría mucho tener esa oportunidad de decirles, mi hijo, estas cosas, cuídese mucho porque aquí hay de todo y no todo es bueno. O sea, que ustedes les alcancen a sembrar ese criterio en los que ellos puedan decidir que sí y que no. O sea, para que no permitan que todo sea solo alimento, ¿no? Sino que tratar de filtrar un poquito eso para que sepan los peligros que hay. Y no nada más en ver. Mucha gente ya el peligro está en que los ponen a participar, los mentados retos y todas esas cosas. Es pura basura. Tú has visto lo que hacen ahora, ¿no? Daños a un tercero, a un prójimo, a un amiguito, le hacen un daño con tal de tener un video. Se pelean nomás para tener un video y subirlo. O sea, todas esas cosas son bien peligrosas. Y las muchachitas nomás para que vean una foto cómo aparecieron sexys en la foto y que les digan halagos y miles de halagos y flores de que, ay, eres la más hermosa y que eres la más perfecta y, ay, qué bueno que soy tu amiga y cosas que nada que ver con la sustancia de la vida, menos con la espiritualidad, ¿no? Ahora tú muy, muy a menudo nos haces a nosotros un énfasis, a Karina y a mí, de que, y creo que tal vez es nada más o más enfático hacia mí, de que juegue. Me dices, juega con Daniel,
Pero de veras, si me haces como que un énfasis, ¿por qué? ¿Qué ves? ¿Qué percibes? ¿Qué? Pues es que obviamente quiero extraerte todo ese por qué, ¿verdad? Entiendo lo que me pides, pero hay un respaldo que te está empujando a decirme eso. Sí, ¿por qué? O sea, lo que yo viví como su papá. No es lo que yo quisiera haber vivido como su papá, porque me perdí muchos momentos especiales, grandiosos, su crecimiento, su educación temprana, me los perdí. O sea, yo quisiera regresar el tiempo y jugar con ustedes y que aprendieran de mí a través de los juegos, de la convivencia, no tanto como el juego en sí, sino el trato y la relación de un papá y un hijo. Pero ¿por qué dices que no lo tuviste? O sea, porque fue muy escaso. Pero tú crees cuánto es suficiente. Todo el tiempo. O sea, si tú tienes tu trabajo aquí y Karina tiene su trabajo aquí junto al pequeño y junto al que viene, aprovechen eso. O sea, el tiempo se va así. La infancia dura unos instantes y ya mañana ya no son niños y ya no puedes tenerlos así como para disfrutarlos como tus hijos, ¿no? Y que ellos puedan decir, ay, mi papá jugó mucho conmigo, mi papá me dio su tiempo, porque eso realmente es lo que está pasando. No estás jugando con él para divertirlo, sino para pasar tiempo padre e hijo. Porque yo me acuerdo que sí jugabas conmigo. Pero era así los domingos, los sábados y todo el resto del tiempo. Yo estaba en el trabajo. Y cuando no estábamos en el trabajo, estábamos en la iglesia. Y ahí no estamos jugando. ¿Y tú no crees? Es que esta es una teoría que tengo, tal vez la voy a mencionar muchas veces en mi podcast. ¿Tú no crees que los hijos siempre vamos a pensar que nunca fuimos suficientemente buenos hijos y que los papás, de alguna manera, siempre vamos a pensar que no fue suficiente? O sea, que pudimos haber hecho más. No sé si me explique, ¿verdad? Porque tal vez como que hay una parte de tu conciencia que te dice, claro que pudiste ser mejor hijo. Claro que pudiste ser mejor papá, pero que finalmente no hay un punto de referencia como para saber esto era suficiente y aquí te faltó. ¿Sí me explico cómo? Sí, pues viene siendo lo que llaman ahora mucho tiempo de calidad. O sea, no hay una medida en tiempo de horas, o sea, sino que el tiempo que el hijo te ve, tú puedas darle a él algo, puedes darle un consejo, un ratito a su lado, una enseñanza. Eso es lo que vale. El tiempo de calidad no quiere decir media hora al día, no. Quiere decir que aproveches el tiempo cuando estás con él. O sea, ¿qué pasa cuando un pequeño, tú lo dejas que ande vagueando por ahí, por allá con sus juguetes y todo, y que él nada más te vea que estás en la computadora editando tu trabajo? Claro que no digo que dejes de hacer eso, porque tu trabajo es en la computadora y a veces en el celular, pero el niño no sabe eso. El niño dice, ahí está mi papá y no quiere jugar conmigo, y ya te quitaron mi carrito y esto es para él y no viene conmigo. O sea, si ahorita no. Sí, o sea, él ya empieza a captar cosas, ¿no? Pero a eso me refiero, de que después no te puedas reclamar a ti mismo, no lo hice porque me dio flojera. O sea. Sabes que yo creo que una parte bien importante de mis propios recuerdos los tengo porque hubo fotos. Ah, sí. ¿Sí me explico? Sí. O sea, creo que aquí sí le paso un tip a la gente, ¿no? De genérate esos recuerdos por las fotos, porque hay cosas que yo estaba demasiado chiquito para poderlas recordar, pero que una foto me hace recordar o más o menos tener la sensación de que me acuerdo de ese día. Como las fotos estas donde yo tengo un salvaviditas azulito, no sé si te acuerdas, y que estoy dormido encima del salvavidas. Según yo, que te digo que no sé qué tan sugestionado esté por la propia foto, me acuerdo de ese momento en la alberca, ¿verdad? Así de que estaba en un relax increíble. O de los viajes que tuvimos, de aquella vez que fuimos a Lago Colina, del viaje a Tampico. O sea, creo que la parte de tener fotos ayuda mucho a tener... Es una placa, es una prueba. Sí, ayuda mucho a tener como un lugar a donde lanzar tu pensamiento y anclarlo y decir, caray, qué padre que fuimos a las cavernas de Nuevo México. Sí, o sea, qué padre que me llevaban a los congresos a Monterrey, a diferentes ciudades en el país. Qué padre que fuimos a visitar a mis tíos en Estados Unidos. O sea, todas estas cuestiones creo que son importantes, pero que finalmente no hay un mínimo ni un máximo.
¿Sí me explico? Yo me acuerdo que tú me ponías unas cuadrículas en hojas de máquina, donde en esas cuadrículas cada cuadrito tenía un título: hamburguesa, tráiler, cohete, avión, y era lo que yo tenía que dibujar. Y yo sigo disfrutando enormemente esa práctica, ¿no? O ese ejercicio. No sé si es por esas experiencias que tú tuviste en la infancia que te causaron mucho placer y que los quieres seguir repitiendo ahora de grande, o si simplemente porque... Regresa a tu memoria. Sí, ¿sabes cómo? Pero lo sigo disfrutando y ahora hasta estoy ya desesperado por empezar a ponérselo. Replicarlo con Daniel. A Daniel. Entonces, ¿tú tuviste 6 hermanos y a tus papás en la casa, o no los tuviste en la casa? ¿Disfrutaste a tus hermanos? ¿Disfrutaste a pesar de la carencia que pudiste vivir? ¿Sentiste la carencia? ¿Hubieras preferido no nacer? ¿Sí sabes cómo? O sea, ¿qué onda con eso? Fue algo muy importante en mi vida, la infancia, la compañía de mis hermanos. Mis hermanos vivos fueron los que yo cuento como mis hermanos. Los demás, pues, lo siento, pero no los conocí. Me dolió mucho que mi mamá sufriera, pero me quedo con los vivos. O sea, tuvimos una relación de hermanos muy padre, y la seguimos teniendo. Y si no fuera por eso que decías ahorita, que las memorias en foto son como más fuertes, ¿no? Porque ahora cuando repasamos fotos y aparece alguien que sube una foto de aquel entonces en su página o en su Face, todos nos gozamos de igual manera, porque decimos, esta es una memoria. Y las fotos de ahora ya no son tanto así, porque de cualquier cosa tomas fotos y no las conservas ni siquiera en papel, no las... Está virtual ahí, corriendo el riesgo, ¿no? Muchas veces las subes a tu Face o a tu red social, pero no las vuelves a ver en toda la vida y no quedan agrupadas, no quedan como un álbum como era antes. Entonces hay un dicho que dice que si no está en papel no es foto. Y tiene mucha razón, porque las fotos que hemos seguido tomando, pues quién sabe dónde estarán. Se borró la computadora, se borró la cámara, se borró el chip, el USB, se perdió, y la foto. Creo que hasta se me antoja recomendar que provoquemos, tú y yo, una sesión de ver álbumes. Ahorita que tenemos una oportunidad de no tener el ajetreo y toda esa presión hiperactiva, ¿no? Creo que tener recuerdos ayuda a que se reactiven algunas memorias, inclusive algunos sentimientos, ¿verdad? Así como de, cara, espérate, esto es lo que vale en la vida. Si yo tuviera, vamos a poner, 6 hijos, como mis abuelos tuvieron con ustedes, que se lograron, ¿no? Y tú estás convencido de que yo no voy a tener un futuro más brillante que el que ellos tuvieron, y una vida financiera más acaudalada que las que ellos tuvieron, y lo único que va a haber en nuestra mesa va a ser así como hubo en su mesa. Tú me dirías, y tampoco les voy a poder dar una carrera universitaria, tú me dirías, ten menos hijos, o tú me dirías... Pues como te dije ahorita, no es de lo que tú quieras ni lo que yo quiera, sino lo que pongas en manos de Dios y Él te lo conceda. O sea, yo quería tener, como te dije ahorita, muchos, pero Dios no nos los concedió. Por la situación de que tu mami ya no pudo tener. ¿Tú crees que fueron infelices en tu casa? No, ¿verdad? No, al contrario. Dios dijo, hasta ahí. Y nos quedamos contentos con ustedes dos. Bueno, me refería a mis abuelos. ¿Crees que mis tíos y mis abuelos... A mis papás. Fueron infelices porque, híjole... Yo no sé qué había en su mesa, ¿verdad? No sé si eran frijolitos muy caldosos. Sí. ¿No? Sí, o sea... ¿Qué tipo de menú era, verdad? Bueno, pues es que... Nosotros pasamos de época de vacas gordas a época de vacas flacas. O sea, cuando estuvo mi abuela y mi abuelo, casi dependíamos de ellos, porque apoyaban mucho a mi mamá. Mi papá, con sus pocos ingresos, apoyaba todo lo que podía. Y esas fueron nuestras vacas gordas. Pero luego se accidentó mi papá y casi perdió la vida. Y se acabaron muchos sueños. ¿Época de crisis? De crisis, pero crisis.
en la que todos pequeños, todos entre los 2 años y los 10 años. O sea, Benja, De mi tío 10, Benjamín tenía 10. Yo de Tú 9, Tavo y Beba de 8, Betty de 5 y Carmen de 2. Mi abuelo Daniel tenía conciencia o estaba inconsciente o... No, pues es ¿Cómo, que... ¿Cómo fue este episodio? ¿Nos quieres narrar un poquito? Pues fue muy difícil porque de la noche a la mañana... Si quieres, platícanos para poner en contexto a quienes escuchan qué fue lo que pasó. Mi papá era linotipista y ya nos acabábamos de cambiar a nuestra casa, que nosotros habíamos participado también en la construcción. ¿Esta casa la conocí o no? Sí, era ¿Es la esa? casa de las Lilas. La casa de las Lilas, o sea, donde fueron nuestras navidades. Ahí llegamos de chiquillos, pero todavía no estaba lista. Ok. Pero ahí ya empezamos a estar. Y un día en la noche, después de que mi papá salió del trabajo, no llegó. Y llegó un policía. Y habló con mi mamá, la sacó y le dijo, y entró mi mamá llorando. Y se fueron. Y le dijo a Benjamín y a mí, cuiden a sus hermanos, ahí ven. No les dijo nada. No nos dijo nada. Al paso del tiempo, O sea, un niño de 10 y un niño de 9 a cuidar a sus hermanitos. sí. Wow. Era muy, muy normal, ¿no? O sea, Sí, sí. ahorita ya igual y todo esto está muy mal visto y bla, 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 pero Sí, era fue- súper normal. Fue pesado porque, pues primero mi mamá no se echó a llorar, no dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mi papá había tenido un accidente en el que iba en moto y un carro se pasó en rojo y mi papá estrelló la moto en el carro y salió volando 25 metros y cayó con su nuca en una alcantarilla de metal. Se le fracturó su cabeza en muchas partes y El hueso se rompió. el hueso se rompió y no tuvo derramamiento, ¿cómo le llaman? De encefálico. No tuvo exposición, pero sí fractura. Entonces se quebró una pierna, un brazo, una costilla, 2 costillas y porque cayó así de espalda, así. Iba en una moto, ¿verdad? Iba en una moto Déjame te acomodo este. y, ¿Te pasa el codo por ahí atrás? Así. pues fue una noche muy larga. No llegó mi mamá, ya estaba en el hospital. ¿Tú te acuerdas de esa noche? Sí. O sea, ¿dormieron, no No, durmieron? no ¿Platicaban dormimos. Benja y tú? Las niñas sí durmieron, pero Benja, Tao y yo no creo que hayamos dormido esa noche. A lo mejor dormitamos, pero nos pasamos la noche solos y mi mamá en el hospital. Ya habían informado también a mis abuelos y creo que llegaron pronto a donde andaban. Y a partir de ahí, pues una vida muy diferente a la que habíamos tenido de niños consentidos, mimados y bien alimentados. Entonces, mi mamá muy fuerte, siempre fue muy fuerte. Se hizo cargo de nuestra alimentación, como Dios le dio a entender. Ya al año siguiente o 2 años después murió mi abuelo, algo así. Pero mi abuela le dijo, no vas a llorar, tú lo vas a sacar adelante. Porque mi papá ya se cuenta que era un vegetal. ¿No hablaba? No, quedó totalmente en coma durante 3 o 4 meses, en coma. O sea, sin dar Sí, una sí, sin reacción, no había comunicación. nada. Y todo ese tiempo mi madre cuidándonos y alimentándonos sin otra entrada que lo que ella conseguía. ¿Y él en el hospital? Y él en el hospital Palmore. Wow. O sea, y esta permanencia en el hospital implicaba cuentas que se iban elevando. No hubo otro milagro por ahí, porque el que le fue a avisar a mi mamá vio el accidente y era un policía Ok. y persiguió al culpable y lo detuvo y le tomó sus datos y lo hizo responder por los gastos Del hospital. del hospital, que ese hospital es caro, en aquel entonces era aún más caro. y ahí estuvo y no tuvimos más remedio que hacerle frente a nosotros. Ayudábamos a mi mamá a los gastos y al cabo de 4 meses mis abuelos, con sus relaciones con ministros que tenían, mandaron
una invitación a un evangelista que era general, un general que se apellidaba Malagón, y casualmente iba a pasar cerca por Torreón y se lo trajeron para acá, y lo trajeron a orar por mi papá, específicamente para orar. Wow. Y después lo invitaron a predicar en la iglesia y a hacer unos cultos especiales, para juntar ofrendas también para apoyarnos. Y fue un día, ese general fue un día a orar por mi papá y lo declaró sano. Al otro día despertó. Habló. No. Se movió. Se movió, despertó. No podía abrir un ojo porque lo tenía afuera. Un ojo le quedó así muy mal. Con el golpe en el cráneo le botó un ojo. Le botó un ojo y quedó paralizado de todo su lado izquierdo. Todo su lado izquierdo era paralizado. Paralizado. Incluyendo brazo, incluyendo piernas. Todo. Cuando él hablaba, nos hablaba así con su lado derecho. No podía trabajar con el labio de... ¿Esa situación fue disminuyendo conforme pasó el tiempo? Sí, a lo largo de... ¿Tuvo alguna terapia o...? Porque Pues, yo me acuerdo que incluso ya cuando yo veía a mi abuelo, yo sí veía que tenía problemas para parpadear con su lado izquierdo. A la hora de que estaba comiendo se notaba que había una parte que cerraba muy bien y otra que no. Sí. Pero ni de chiste era como al principio. No, era congelado este lado. De hecho, le duró 2 años, congelado así. Y después de las terapias, de la oración, después de muchas cosas que él se esforzó en lograr otra vez, caminar, no podía caminar, porque si el lado izquierdo no le respondía, no podía caminar. Entonces anduvo mucho tiempo en su silla de ruedas, y eso con una mano. Qué complicado. Entonces, en todo ese tiempo, que al final de cuentas fueron como 7 años. 7 años. Sí. Él vuelve a la casa desde luego, ¿no? Sí. Después de los 4 meses, todavía tardó otros 2 meses en salir del hospital, pues, que le sanaran sus fracturas y que su cuello volviera a tener fuerza para detener la cabeza. Okay. Que su ojo se volviera a meter a la cuenca y que lo pudiera mover otra vez. Fueron muchos. Y obviamente estamos hablando de que aunque había servicios médicos, no eran los avances de cirujanos que tenemos ahora, de instrumentación que hoy se emplea. No, la ciencia era muy limitada en aquel entonces, y sobre todo la ciencia local. O sea, a lo mejor allá en Estados Unidos ya empezaban los trasplantes de corazón, pero aquí no. Aquí era un asunto muy grave eso que le había pasado. Ok, vuelve a la casa y ¿qué onda? O sea, ¿cómo reacciona él como hombre? Estaba triste, estaba animado, tú lo veías. Sufría mucho, se veía muy frustrado, sobre todo en la comunicación, no nos podía hablar. Nos hablaba así como, pues, con un lado, y no se le entendía, nos daba órdenes y no sabíamos qué nos decía, nos pedía algo y no le entendíamos. O sea, fue una etapa bastante complicada. Lo más complicado fue la comida, porque en un principio pues mucha gente le ayudó a mi mamá, pero al paso de los días ya la gente ya no podía ni ayudarle. Bueno, nos podemos detener en ese espacio un ratito a pensar en esta forma en la que el entorno social actúa cuando hay problemas, y estos problemas van desde esto como un accidente hasta un luto, hasta un despido de un trabajo. O sea, esta forma en la que la gente ayuda masivamente en los primeros momentos, ¿verdad? Y uno se siente muy confortado, ¿no? Pero luego esa gente empieza a disolverse. Yo no creo que esté mal, o sea, simplemente creo que es la naturaleza humana, y hasta donde puedes das, y como puedes, hasta donde te alcanzan las fuerzas, la voluntad y demás, o inclusive la situación compleja que tienes la fuerza para resistir, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, sí quiero ayudar y todo, pero no aguanto ver eso, o sea, sufro mucho. Sí. Y empieza a distanciarse, y de repente la persona que estaba siendo atendida por muchos está sola. Sí. Eso es algo que pasa y va a seguir pasando, ¿no? Se ve muy solitaria, muy abandonada, sufre más. Afortunadamente todos nosotros nos quedamos con mi papá,
y con mi mamá. Sí, porque a mi mamá le ayudamos a salir adelante con el trabajo, vendiendo burritos, palomitas, vendiendo todo lo que mi mamá llegó a vender. ¿Esto te unió a tus hermanos? Oh, sí. ¿Esto te enseñó empatía? Nos enseñó a trabajar, nos enseñó a no ser egoístas, nos enseñó a no tener temor en una circunstancia adversa. Nos enseñó a sacar fuerzas donde no teníamos. Y a mi papá le ayudó todo eso. O sea, yo sé que cuando pasa algo así, mucha gente, sobre todo lo que está cerca, no tan adentro como la familia, pero los que están cerca, pues la corriente de sus vidas se los tiene que llevar a sus actividades. Yo estaba viendo lo de Abraham, que uno solo se le quedó, uno de sus amigos, y le ayudó y le echó ganas con él y lo apoyó. Acá en este caso, una señora ¿Te acuerdas de su nombre? Alicia Ramos. Ángeles. Acaba de morir hace poco, el año pasado. Pero años duró ayudándonos, apoyándonos. Ella tenía una escuela y a todos nos dio educación. Nosotros no teníamos para hacer universidad, no teníamos para hacer una carrera. Y ella tenía una escuela de educación comercial. Y le dijo a mi mamá, no te apures, yo te voy a ayudar. En mi escuela van a estudiar todos tus hijos. Y desde el más grandote hasta la más chiquita, todos estudiamos ahí. Todo ese tiempo estuvo mal mi papá. O sea, ¿tú crees que si ella no hubiera estado presente en ese escenario, la vida de toda la familia hubiera sido otra? Otra, totalmente. Todavía salimos de la escuela y ella nos consiguió trabajo. Al menos a Benjamín, a mí y a Gustavo. Nos dio, saliendo ya teníamos trabajo. ¿Y ella era una persona que tenía muchos bienes? Ella era maestra y llegó a ser tan buena maestra que hizo su propia escuela. Ella sí era de la iglesia metodista. Ojalá alguno de sus hijos nos llegue a ver, porque todos estamos muy agradecidos con esa maestra, porque pues, nos dio la mano. Oiga, y cuando tú tienes una deuda de ese tamaño, ¿verdad? O una gratitud de ese tamaño con alguien, obviamente por adentro sientes la necesidad de corresponder, ¿no? Y de devolver algo. Hay veces que ni siquiera es así esa misma persona, pero tienes la necesidad de lo que hicieron por ti, como dice la Biblia, ¿no? Dar de gracia lo que de gracia recibiste, y que aunque te esfuerces mucho por ayudar gente que tenga situaciones similares, de todos modos vas a sentir que nunca... Que no pagas, ¿verdad? No, con nada pagas. O sea, tú puedes ayudar a otros, puedes encaminar a otros, puedes darle un consejo a alguien que esté cerca, a alguien que tenga un problema, a alguien que se le muera a alguien, pariente, pero nunca acabas de sentirte realmente que has pagado todo lo que alguien en su momento especial te ayudó. Y por eso como que debemos nuestra vida dedicarla a Dios, pero dedicarla a toda la gente que está a nuestro lado y que podemos ayudarle de alguna manera, porque ni con eso pagamos. A lo mejor nos hubiéramos quedado sin trabajo, sin escuela y trabajando vendiendo chicles en las calles, que en algún tiempo sí nos tocó hacerlo también. Pero salimos de ahí porque ya cuando estuvimos capacitados, llegamos a un trabajo y no nos corrieron. Y desde ese día hasta acá hemos tenido trabajo todos los días de nuestra vida. Impresionante. Hay gente que no ha tenido que pasar procesos como estos, ¿no? Para llegar a donde están. Hay gente a la que le tocó, que tuvo todo, que no le faltó nada, que no hubo crisis en el sentido de salud, así como la que tú estás platicando de tu papá, pero que precisamente la falta de un proceso como estos no los hizo valorar
lo que era realmente valioso en la vida, ¿no? Y que tuvieron en otro momento las enseñanzas que tú tuviste en un momento muy inicial. Sí hay. O sea, mucha gente es malagradecida, y mucha gente es tonta, y mucha gente no reacciona igual. No, hijos tal vez que están ahorita viendo que sus papás les dieron educación, que se esfuerzan por haberles dado un vehículo. Son cosas que no se valoran. Y que lo dan por sentado y que dicen, pues tú eres mi papá, tienes que hacer todo eso. Ni de chiste es algo que tú comprenderías, ¿no? Una actitud que tú comprenderías. Sí, pues, ¿por qué? Dices, ¿por qué? O sea, si tiene todo, ¿por qué no lo aprovecha? O sea, no entiendes. Cosas que no comprendes cómo es ahora o esa persona, no que ahora en general, sino simplemente que hay casos así. Puede ser que en su educación nunca hubo un llamado de atención así tan fuerte, o puede ser que simplemente crean que esa era su obligación o que era algo normal y reaccionan así porque pues así es. No todos reaccionan igual. Oye, no quisiera que nos alargamos mucho en este episodio. Más bien como que me gustaría que fuera una parte de muchas otras partes. Pero para terminar por ejemplo, este capítulo, ¿no? ¿Cómo tú recuerdas o qué efecto hacía a nivel como si fuera una película? ¿Recuerdas todo haber tenido con tus hermanos y tus hermanas en este periodo, ¿verdad? De la vida? O sea, estuvo difícil, pero ¿qué hubo a cambio, verdad? O sea, que tú rescatas de esta situación que haya producido a nivel relación de hermanos. Y si quieres incluir relación hacia papás también, pero me importa mucho como enfocarme más en qué produjo a nivel hermanos, porque eran unos niños. Sí, pues primero nos produjo, estábamos entrando a la adolescencia y nos produjo un descontrol muy raro. Todo adolescente de por sí nos peleábamos, discutíamos, yo era el ogro ahí. ¿Se le cargaron entonces a mi abuela? Sí, o sea, en lugar de... la primera etapa todos apoyando, sí. Pero pasó esa etapa ya de lo más difícil. Claro, 10 años era cuando tenía Benja, ¿no? Ajá, y empezamos a estudiar ya un poco más avanzados y a salir de la escuela y empezar a trabajar. Pero en sí, yo lo que sí rescato es que toda esa situación que se formó en nuestro núcleo familiar nos dejó una semilla ahí de unidad familiar. O sea, todos estuvimos unidos. O sea, a lo mejor mis métodos de pedir ayuda con las chicas, mis hermanas, no eran los correctos, pero lo lográbamos. O sea, las hice sufrir mucho. Mi hermano mayor también las hizo sufrir. Yo hice sufrir a mi hermano menor. O sea, pero también lo defendí. Era un bullying. Era un bullying familiar, ¿no? Sí, que de alguna forma pero todo eso dio unos frutos después, que tú te acordarás cuando ustedes fueron pequeños. Nos empezábamos a juntar como si fuéramos todavía uno. Todos los viernes. Todos con nuestra familia. Todos en un solo propósito. Íbamos a cantar, a leer la Biblia, a escuchar un poco de la palabra. Y estábamos unidos, ¿no te acuerdas? Claro, me acuerdo. Igual y si quieres eso lo dejamos para el siguiente porque se hace algo muy, muy valioso. Pero entonces se le cargaron en los años de adolescencia a mi abuela y mi abuelo, de alguna forma, impedido para poder ejercer al 100% su autoridad. No, sí, impedido un tiempo, pero después se las cobró. Es que yo sí era tremendo, perdónenme mis hermanos cuando vean esto, pero sí fue tremendo. Ya cada rato lo agarramos ya de cotorreo, porque pues sí fue muy grosero yo. Y pues otras veces ya les he pedido perdón y todo, pero nunca está de mal. Otra vez. Sí. Perdónenme por los que tú sí crees que te cruzaste una línea. Sí, porque haz de cuenta que yo me las tomaba muy a pecho. O sea, mi mamá me decía, cuídalas. Y mi papá, por otro lado, que no podía andar tras de ellas, síguelas.
Y ahí andaba yo y me llevaba al menor y andábamos buscándole así, pues divirtiéndose como niñas, como muchachitas y nosotros de malpensados y nosotros de hostigándolas, así era yo, muy feo. Y pero gracias a Dios todo salió bien. Gracias a Dios que sí. Yo creo que próximamente vienen más de mis tíos también aquí a platicar. Ahí va a salir la contraparte, ¿no? Pero va a estar muy padre. Papi, gracias por haber estado aquí. Es uno de muchos, yo espero que... Ojalá. Pues es que imagínate todo lo que falta, apenas vamos en tu infancia. Bueno, casi llegamos a la adolescencia. Pero bueno, gracias a todos que siguieron hasta aquí este episodio. Me da mucho gusto que hayan conocido a mi papá. Yo también en algún momento voy a platicar mucho de mis propios recuerdos con él, porque en algún momento, ¿qué tal si tú me haces una entrevista también? Pero es que llega una parte donde ya aparezco en la escena, ¿no? Y que me cuentas qué fue tenerme, qué fue para ti la paternidad, ahora que es ser abuelo. Todas esas cosas faltan, así que nos sigamos en pendiente. Y bueno, si no han visto los anteriores episodios, se los recomiendo. Pásensela muy bien. Hasta la próxima. ¿Listo? Listo.